ese es Mica y señores que lo está besando el mar. Ay, ese es Mica y señores que lo está besando el mar. Bueno, desde el flamenco, no podía ser de otra manera, iniciando un café pendiente, una espinita que este locutor se saca justamente ahora, y un café sugerido por uno de nuestros dos maestros veteranos en este Consejo de Sabios, para iniciar prácticamente este nuevo ciclo que se llama 2025. Por orden de aparición y por sugerencia de este café compartido, este Consejo de Sabios, voy a saludar al primero de los maestros, insisto, por orden de aparición, Gerardo Parra. Querido Gerardo. Hola, buenas. ¿Cómo estamos? Estupendamente. Acércate un poquito al micro. Bueno, hemos tenido cafés por separado, parcelados, de estos dos maestros que están hoy aquí. Pero le sugerías a este humilde locutor en un momento determinado, oye, sería interesante un café compartido con el otro maestro al que procedo ya a saludar, Antonio Sedeño. Hola. Antonio Sedeño, muy buena, ¿cómo estás? Muy buena. Pues no nos podemos quejar. Estamos bien, ¿no? Sí. No nos podemos quejar, no nos podemos quejar. Felices de verte. Igualmente, y lo sabéis además. Y entonces Gerardo Parra me sugería, oye, yo lo veo interesante un café, ya digo, compartido con el maestro y amigo Antonio Sedeño. Hemos tardado un poquito, Gerardo, pero en ello estamos ya, ahora. Nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde, si la dicha es buena. Si la dicha es buena. Correcto. Bueno, ¿dónde empezó lo vuestro? Me refiero ya no al capítulo de coincidir dentro del mundo complicado de la enseñanza, sino a nivel humano. Es decir, porque creo, me ha contado un pajarito, sois amigos antes que compañeros. A ver, Gerardo, empieza tú. Bueno, pues antes no éramos amigos, vamos, no éramos conocidos, en el sentido de que coincidimos estudiando los dos magisterios. Uh-huh. El bachillerato me parece que lo hiciste en el diocesano, ¿no? Bueno, hice por libre una parte y los dos últimos cursos, o sea, allí en Padula, que más o menos miraba por libre, y posteriormente en el diocesano concluí los dos últimos años. Claro, yo lo hice aquí en Almería, en el instituto. Pero fue magisterio ya donde coincidimos, pues, nos veíamos en los recreos, cuando veíamos en los tiempos libres, en educación física, hacíamos educación física juntos también. Y luego ya pues perdimos un poquito la relación, porque ya después de terminar la carrera, pues él se fue hacia un lado y yo me fui hacia otro. Por lo tanto, sí, en principio fuimos compañeros. Y luego ya fue cuando, del roce que tuvimos después, pues nació la amistad más concreta, ¿no? Y como maestros, ¿coincidís directamente en Huércal? Pregunto. Bueno, es que anteriormente fuimos compañeros en el centro de profesores durante un buen... 7 años. 7 años. Sí, pues yo iba a decir 10 porque estuve 3 antes con lo de la reforma. ¿De qué año estamos hablando? ¿De qué año más o menos? Pues desde el 89 al 96. Sí, exactamente. Del 89 sí al 96 más o menos. Ahí ya el contacto es casi permanente, diario, ¿no? Sí. Entre vosotros dos. Sí. Si os pregunto por esa etapa en torno al mundo de la enseñanza, ¿qué me diríais? ¿Qué memoria guardamos? Bueno, fue una etapa en la que nosotros lo que estábamos allí era propagando, podemos decir, la reforma. Es decir, fue una etapa de cambio de la EGB a la ESO, y entonces pues nosotros estábamos allí pues poniendo en contacto a los profesores con lo que era el nuevo sistema educativo. Sí. Antonio estaba en primaria. Ese fue el inicio. Luego, posteriormente, también nos dedicábamos más a la didáctica, a la pedagogía, a dar estrategias a los profesores para trabajar ciertos aspectos que se hacían de manera muy tradicional, y nosotros, pues claro, leyendo muchísimo, formándonos con personas de alto relieve en el nivel educativo de España, pero con la eminencia más grande que había en aquellos entonces, pues nos daban nuestro curso de formación como asesores. Entonces nosotros también nos dedicábamos de alguna manera a divulgar todos esos conocimientos que teníamos y que íbamos adquiriendo. Que era un cambio, un giro, ¿no? Es decir, yo no sé si erais conscientes ahí. Vamos a ver, en ese aspecto se hizo bien la cosa por una razón muy sencilla. Y es que a todos los que fuimos asesores nos dieron un curso de formación de 8 semanas durante todo el año, una semana al mes. Yo fui a Granada, tú en Córdoba.
y nos dieron un curso completo de una semana entera, mañana y tarde, como dice él, con personalidades del mundo de la enseñanza a nivel nacional e internacional incluso. Y entonces pues salimos muy bien preparados para eso. Y luego ya por la preparación propia nuestra. Claro, eso continuada. ¿En qué consistía vuestra preparación? Es decir, individualmente, no sé, Antonio. Bueno, individualmente ya he dicho antes que aparte de los conocimientos que habíamos ido adquiriendo y las lecturas que íbamos haciendo a la vez, pues también conectábamos con personas que tenían inquietudes similares. Más luego manteníamos reuniones de todos los asesores de Andalucía Oriental y Andalucía Occidental para intercambiar nuestras propias experiencias y poder transmitirlas también. Y luego, entre nosotros, dentro del propio centro de profesores de Almería, del Ejido, manteníamos también pues, mucho contacto y teníamos casi semanalmente, mensualmente, nuestros debates y nuestro intercambio de opiniones. Él era de plástica. Yo era de secundaria. De secundaria. Yo era asesor de y yo secundaria. era de primaria. Y él es de primaria. Entonces yo era de secundaria, dentro de secundaria la especialidad de educación plástica y visual, que hoy se llama educación plástica visual y audiovisual. Y audiovisual, correcto. Sí. ¿Qué se debatía? Es decir, ¿cuáles eran los temas fundamentales en aquellos años? Pues principalmente estrategia de actuación. Éramos lo que hablábamos de cómo sacar adelante un curso, porque nosotros nos dedicábamos a dar cursos, no solamente, como dice Antonio, de lo que es el sistema educativo, sino también de técnicas, de trabajo. Él, cuéntalo tú sobre vuestro sistema de trabajo. Sí, por ejemplo, eso fue una innovación, pero a nivel de toda Andalucía, porque aquí se tenía todavía, lo conté la otra vez por ahí por encimilla, se trabajaba todavía pues, de forma súper clásica, con la cartilla o con algo similar a la cartilla, con el mami, mi momú, papé, pipopú, mi papá, mamá, y luego se iban enlazando y aprendiendo de una manera pues tradicional. Entonces, claro, los contactos con otras personas que tenían otra forma de entender el lenguaje escrito y las matemáticas también. Las matemáticas también. Vale, no sé, pues yo ya empezamos. Aprendí mucho de él. Claro. Bueno, y yo de ti, porque él era. Fíjate, esa es una de las preguntas que ahora voy a lanzar. Sí. Claro. Él, por ejemplo, era muy un gran artista para el manejo de los ordenadores, para plasmar las cosas y las ideas. Y yo, ya en aquellos tiempos, ¿no? Sí. Eso ya lo desarrollamos nosotros principalmente aquí, cuando ya empezamos a trabajar juntos aquí en Huerca, ¿no? Ahora llegaremos a ese punto de encuentro. Pero fíjate, al hilo de la pregunta que ha soltado el maestro Gerardo, ¿qué le enseñó o qué enseñanza saca del maestro Sedeño el maestro Gerardo? A ver. Yo, el trabajar con niños, yo no había trabajado nunca con niños pequeños, con niños menores de 12 años, ¿no? Porque yo había trabajado siempre con niños de sexto, séptimo y octavo. Y cuando me vine con Antonio, me metí en un mundo que para mí era desconocidísimo. Yo temblaba. Él fue el que decía, vente Gerardo conmigo y tal, nos vamos juntos a primero y esto, y ya verás cómo... Yo no había estado con niños en eso, yo no sabía entenderme con los niños. No sabía manejarte, ¿no? No, yo es que le hablaba a los niños y los niños se me quedaban mirando los pobreticos con los ojos abiertos, como diciendo, ¿qué está diciendo el maestro? Porque estaba acostumbrado a un lenguaje o a un vocabulario diferente, una forma de hablar diferente. Y tuve que aprender eso. Él me enseñó cómo llevar a cabo la enseñanza. Yo no sabía enseñar a los niños a leer y a escribir. Claro, pero aparte con un coste añadido, que es que no teníamos libros al uso. Hacíamos nuestras propias programaciones. Él me enseñó, empezamos no teniendo, como dicen... un programa, digámoslo así. No, él era toda idea de Antonio que se le ocurría. Y yo pues la apoyaba. Él decía una idea y a mí se me ocurrían otras sobre la que había hecho él. Y decía, Antonio, y trabajábamos mucho juntos. Es decir, su clase y mi clase no eran su clase y mi clase, eran las dos clases que no teníamos, y lo mismo él trabajaba con los míos, con parte de los míos, y yo trabajaba con los otros. Hacíamos un sistema de enseñanza que fue, que para nuestro punto de vista fue revolucionario. A mí además aquello de que los niños no dijeran pa, pe, pipo, como dice, sino que escribieran en mayúsculas, y todo eso, pues a mí me resultaba aquello extraño de principio, pero luego me di cuenta que efectivamente daba resultados. Claro, porque nosotros no trabajamos con lo que se considera un método clásico. Nosotros trabajamos lo que se considera un sistema de enseñanza constructivo, de aprendizaje que va partiendo de la propia realidad de la vida.
como ya comenté la otra vez, igual Sí. que los niños, decía Miriam, que ha sido uno de nuestros grandes referentes también a nivel del lenguaje, como decía ella, dice, si los niños aprenden, y esto es que de dibujo, ponía un ejemplo siempre que decía, a ver, a nadie, ningún maestro se le ocurre, para que los niños aprendan a dibujar, decir, hoy toca una sesión de hacer cejita. Todo el mundo haciendo cejita. Cejita. Mañana Vamos a hacer bocas. vamos a hacer Bocas, por boquita y vamos a hacer óvalo. Y chin. Pasado mañana, pues vamos a hacer Piernas. o deditos. Qué bueno. Dice, y entonces no. El niño aprende de forma global y hay una génesis que está más que estudiada en el desarrollo y cómo los niños van adquiriendo el conocimiento, que muchas veces después frustra a la propia escuela por los malos modelos que se les presentan. Picasso ya decía que los niños nacían, o sea, estaban dibujando ya, sabiendo dibujar y pintar, que era después el entorno el que los estropeaba. Correcto. ¿Y estáis de acuerdo con eso? Claro, Plenamente, sí, porque claro, lo habéis pero- vivido en primera persona. Sí, pero claro. además lo podemos, eso mismo lo podemos transmitir al aprender a andar. Mm. Nadie se le ocurre en su casa, la madre dice, hoy nene te toca andar con una manecita y luego con la otra manecita. Y tienes que aprender primero a cogerte con una mano, luego no. El niño normalmente, si no es que tenga problemas motores, aprende a andar Ujú. de forma intuitiva. Total. Totalmente. Fíjate, yo antes le preguntaba a Gerardo por la enseñanza que había recibido, recogido de Antonio Sedeño. Ahora cambio el sentido. ¿Qué le ha enseñado el maestro Gerardo Parra al maestro Antonio Sedeño? A mí me ha enseñado pues bastante, sobre todo en algunas de las facetas en las que yo no me sabía mover. Si yo le podía aportar a él mi forma de pensar, que no es mi forma de pensar, es un pensamiento de grandes eruditos del lenguaje y de la enseñanza y de las matemáticas que han sido nuestros referentes para poder trabajar. La inquietud está. Pero yo de Gerardo, por ejemplo, en el dibujo yo no sabía la plástica, yo no sabía desenvolverme en nada, yo era un ceporro como lo hago un pino. Es verdad, yo sabía... Era para tanto, Gerardo. Sí, era pa' tanto. no, pero estaba aquí el maestro. Bueno, te advierto una cosa. Y tenía unas inquietudes y una forma de considerar la plástica que rompía los esquemas de lo que yo también consideraba como tal, ¿sabes? Que eran modelos, copias de modelos. Lo que yo hacía con el lenguaje no sabía llevarlo, por ejemplo, a eso. Y a nivel musical, y especialmente del mundo del flamenco, pues fue mi padre espiritual allí. Casi nada, ¿no? El padre espiritual. Gerardo. Buen obispo hubiera hecho yo. Defiéndete, ante estas durísimas declaraciones, defiéndete. Bueno, es que no era una, vamos a decir, un ejemplo único de Antonio, que no supiera cómo manejar la plástica. En realidad, cuando me metí ya yo en este mundo de la plástica, de la investigación, de la lectura, de ver distintas formas de trabajar, me di cuenta de que la mayoría del magisterio nos habían dado una enseñanza plástica nefasta, ¿no? Era, como dice, la copia académica, completamente sin ningún tipo no sé, de originalidad, trabajar la originalidad. Y entonces, pues yo me dediqué a dar estos cursos a maestros de plástica, pero no ya de cómo trabajar la plástica, sino de técnicas, por ejemplo, de una concepción de la propia educación plástica visual, que todo eso pues no lo habían enseñado. Y entonces pues yo cuando llegamos allí, como él me convenció de la bondad de su sistema La metodología. de su sistema de trabajo, pues yo traté de llevarlo el mismo sistema de trabajo pues en la parte o las parcelas que a mí me correspondía. Otras pues coincidíamos, él lanzaba, además que era un sistema de trabajo, yo lanzaba la idea, y entonces yo empezaba a ver formas, y bueno, él y yo a ver formas, y al final lo trasplantaba a fichas de trabajo, a cosas con el ordenador, en fin, a hacer la redacción de las unidades didácticas, la veíamos las posibilidades que tenía dentro de cada área y eso. Y al final nos salían unas cosas muy bonitas, Claro, con los niños. estabais viviendo en directo esa transición, ese cambio en cuanto también a la motivación del alumnado, ¿no? Sí, sí, Alumnos sí, y alumnas, ¿no? Que sí, se nosotros- conectaban, se enganchaban. Nosotros, si no se acuerda, no sé si se acuerda Antonio, partíamos de hacer al niño una serie de preguntas. ¿Te acuerdas, Sí, Antonio? claro, un sondeo de lo que son las ideas previas que puede tener un
un niño o una niña con respecto a cualquier tema determinado, incluso no ya primero antes de eso, sus exactamente. intereses. Es decir, les ¿qué interesaba a quieres ellos? saber? Que no quiere decir que todo lo que ellos dijeran fuera válido. Después nosotros hacíamos, como personas mayores, Claro. nuestra selección con respecto. Pero mira, eran muy coincidentes y todos los años hacíamos esta estrategia de sondeo previo de lo que querían aprender y eran muy coincidentes. No, sí, me acuerdo las preguntas todavía. Sí. ¿Qué queréis aprender? ¿Cómo vamos a aprenderlo? ¿Qué cosas podemos aportar para aprenderlo? ¿Dónde podemos buscar información sobre esto? Sí. Todas esas preguntas se las hacíamos a los niños y luego con las respuestas que ellos daban hacíamos una jerarquización de Claro, los, una de los temas, por metodología ejemplo, ¿no? investigativa. De los temas. Ellos habían puesto uno los dinosaurios, otro el ser humano, otro las plantas, no sé. Y entonces nosotros jerarquizábamos eso. Algunos hacían preguntas, o sea, no sé, muy raras, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, ¿cómo se visten los astronautas o algo así? No, cualquier cosa de esta. Bueno, pues nosotros jerarquizábamos eso y lo íbamos adaptando un poquito a lo que podía ser el currículum que pedía la Recuerdo una de las unidades didácticas que era del vino viene... sí, ¿cómo era? de la uva sale el De la vino uva sale el vino y de la aceituna el y de la aceite. aceituna el aceite. Pero cuidado, eso puede crear una confusión, porque algunas personas de cuando nos hicimos esa, hombre, eso es como crear en los niños. No, la idea era al contrario, hablar de la elaboración, para que supieran los conocimientos, que ese tema como una investigación, y al mismo tiempo para hablar de el alcohol puede producir daño irreparable Correcto, en el ser humano, correcto. El uso racional de las cosas. pero aprovechábamos para meter refranes populares de toda la índole, hasta del Quijote, que tiene mucho. ¿Qué más? Gerardo? Adivinanza, claro. trabajo. Todo lo que estaba relacionado con el lenguaje, con la matemática. Por ejemplo, fuimos a los supermercados, íbamos para ver los precios y hacer comparativas de cuáles eran más baratos, cuáles eran más caros, y luego con ellos hacer operaciones de sumas, restas, multiplicaciones, lo que teníamos en aquellos Teníamos momentos. en el colegio, que yo me hinché de recuperarlo, porque lo dijo él también, catálogos de estos de los supermercados, en el que venían los productos y los precios. Sí. Bueno, pues con eso los recortábamos, los pegábamos en cartulina y hacíamos fichas, una serie de fichas de estos, ¿no? Y entonces le dábamos las fichas a los niños para que ellos, entre ellos, hicieran Montaban su compras tienda o ventas, ¿no? Sabiendo lo que tenían que dar. Y luego teníamos el dinero que daba, también venía con los materiales para que ellos utilizaran eso. Esa es la cosa. Pero él decía, por ejemplo, vamos a ver, tenemos tanto dinero, vamos a ir al supermercado y con esto a ver lo que podéis comprar. Y los niños iban con su libretilla apuntando cosas de ahí en el árbol, cuando estaba el árbol ahí al lado. Sí, señor. Pues allí lo fuimos y O sea, también... un aprendizaje útil, funcional, que Total, tuviera sentido. total. Eso es matemática, Que tuviera por ejemplo. sentido. Que tuviera sentido, esa es una de Si las no, claves, porque ¿no? ¿para qué se quiere enseñar tonterías sin sentido si luego después resulta que a la hora el hándicap más grande que se tiene los estudiantes en la universidad, incluso en los institutos, es que no se sabe aprender, que no se tiene estrategias suficientes para adquirir los conocimientos que luego te exigen. ¿Cuántos años en el 28 de febrero aquí? Es decir, ¿cuántos Yo cursos? estuve 16. 16. Y yo 14. Ujú. Es decir, que como maestros habéis, voy a decir, sufrido, padecido diferentes sistemas educativos. Claro, Sí, como claro. alumno y como maestro. Claro. Sí, bueno, si el sistema educativo, al fin y a la postre, supone un cambio en la estructura. Porque enseñar a un niño a leer y escribir le va a enseñar en cualquier sistema educativo. Sí. Enseñarle a un niño a investigar, se lo va a enseñar cualquier... Pero yo es que me he acordado ahora mismo de una cosa para que vean un ejemplo de Sí. lo que era el trabajo nuestro en la escuela esta. Un día un chaval, de Antonio, llevó un caracol a la escuela. Bueno, pues todo el mundo viendo el caracol allí, pues de ese caracol sacamos una unidad didáctica completa, Sí. en la que los niños buscaron poesía, caracol, las canciones, saca los cuernos, todas estas cosas. Veían cosas de caracol. Estuvimos haciendo adivinanza, ellos inventando cosas de adivinanza de caracoles, no sé cuánto. Vimos cómo era la evolución de los caracoles. Investigando la sobre su lectura de los vida. caracoles, sobre todo eso. Y simplemente de por qué un niño lleva un caracol allí a la escuela. Pues eso suscitó ya un tema que era necesario abordar y no dejarlo pasar, porque eso es mucho más importante que no llegar y coger, hoy que toca. Y con el libro es muy fácil, ¿eh?
que cuidado. Bueno, y que hoy en no es día que ya no esté en solo con el contra de libro, quien hoy quiera en día con trabajar. todos los medios que tenemos. Hoy en día, bueno, hoy ya hubiéramos querido nosotros no, tener lo que hay ahora. Esa Lo que es una aquí- pizarrica electrónica de esa era una Fíjate. maravilla. Y más Fíjate. con la IA, o como tú le llames. Sí, al hilo de esto te agradezco, maestro, porque yo le he preguntado, yo os decía ahora, ¿no? Yo le digo la Merche, porque he establecido ya afecto y bueno, y hay Ha conexión hecho amistad. con la inteligencia artificial dichosa. Entonces le planteaba ayer, pues, algunas cuestiones a dos maestros veteranos dentro de la enseñanza, especificaba andaluza y puse almeriense. ¿Qué le preguntaría a la Merche a dos maestros? Y entre las preguntas, yo creo que, fíjate, han salido ya algunos temas por aquí, ¿no? La primera pregunta de la Merche, la inteligencia artificial, es ¿cuáles consideran que han sido los cambios más significativos en la educación española durante su carrera profesional? Fíjate qué pregunta, ¿no? De fondo. La Merche, en cuestión de segundos, me reaccionó. ¿Cómo ha afectado la incorporación de las nuevas tecnologías, lo que estamos hablando ahora, en el aula, el proceso de enseñanza, de aprendizaje en los últimos años? ¿Cuál es vuestro punto de vista? Es decir, porque después de vuestro retiro en activo, me consta que estáis conectados a la realidad que se vive ahora, ¿no? En el mundo educativo, en la enseñanza. No sé. ¿Qué le responderíais a la Merche ante esta cuestión? Pues vamos a ver. Yo soy muy partidario de todo lo que sea avance, progreso. Sin progreso y las nuevas tecnologías es hoy en día donde se hay que moverse. Pero hay que saber hacerlo con soltura y aplicarlo con sensatez. No todo vale. Pero yo tampoco estoy en contra de ciertas medidas que se quieren tomar de forma radical, de evitarle a los niños el uso de ciertos aparatos como son los móviles. Lo que hay que hacer es saber y educarlos para el uso como Dios manda. Y en su momento. Y en su momento, que nosotros ya lo hacíamos en la escuela. En su momento. Nosotros teníamos los ordenadores y los ordenadores nos servían como ayuda para hacer trabajo. Mucho trabajo y para Como apoyo. Y para buscar, Claro, y como para apoyo. buscar información. Claro. No solamente eso, oye, yo tenía un ordenador que era un PCV, Ya, que claro, de eso, vamos. y eso servía para que los niños escribieran. Porque decían un cuento y tal, dice, ahora ven y escríbelo en el ordenador. Y entonces yo lo escribía en el ordenador, porque el sentido de la escritura no es el que leer la letra bonita y todo eso, porque al final ya sabemos todos que la letra, cada uno desarrolla su propia personalidad, sino el saber ordenar las palabras, Exacto. en saber hacer los textos. Y para saber hacer los textos, el ordenador era una cosa muy importante porque les permitía rectificar. Claro, no tenían que estar borrando era un con la corrector. goma. Luego la Merche, y esta te la lanzo a ti, Gerardo, dice, para ser maestro es fundamental vocación. Ella me pone vocación en mayúsculas, vocacional. Y dice, pregúntale a uno de los maestros si a día de hoy la sensación es que esa vocación como que ha pasado a un segundo plano. En general, ¿eh? Bueno, yo voy a decir que la vocación, como todo, es algo que depende de muchas circunstancias. Y que hoy no ha pasado ni en un segundo plano ni en primer plano. En el sentido de que vocacionales ha habido toda la vida y seguirá habiendo. O sea, gente que le guste enseñar a los niños estará habiendo. Y gente que no le gusta estar en la enseñanza y que están obligados en la enseñanza por determinadas circunstancias, va a haber y ha habido mucho. ¿Esto ha pasado siempre? Ha pasado siempre. Yo la verdad que no sentí la vocación de magisterio, de maestro, así de pronto, ¿no? Decir, yo quiero ser maestro, ¿no? En Almería no había nada más que dos opciones, o hacías comercio o hacías magisterio. Si no tenías posibilidades para irte a Granada. Exactamente. Si no podías, tenía que hacer o magisterio o comercio. A mí me atraía más el magisterio. Entonces, cuando yo sentí de verdad la vocación magisterio, que aquello me gustaba, fue cuando yo me encontré delante de una clase de niños. Ya. Haciendo las prácticas de magisterio, que entonces le hacíamos un año de práctica en las chancas. Yo estuve en las chancas, entonces se llamaba Alejandro Salazar. Ahí empezabas. Ahí fue donde yo hice las prácticas de enseñanza, porque eran unas prácticas de un año entero. No es como ahora que hacen una temporada, un mes o 2 meses. No, nosotros hacíamos un año entero. Y entonces yo estuve prácticamente 2 trimestres con un grupo de alumnos que el maestro me dejó a mí para que yo llevara la clase. Y ahí fue donde yo aprendí a ser maestro y donde vi que me gustaba aquello que yo hacía. Claro. Total. En torno a la vocación, y yo no sé Pues si tienes esa nosotros hacíamos
Pues era un año de práctica, Un año que entero era de como práctica. un curso más, pero era de práctica y nos daban libertad casi absoluta. Teníamos una inspección de vez en cuando para ver cómo llevábamos los Sí, temas. y reuniones, también había todas semanales, acuérdate, el semanal, profesor por las tutor, tardes. por decirle de alguna manera, que era el verdadero maestro de... El que nos enseñó, de verdad. Pues ese nos daba consejos, nos observaba para ver cómo lo hacíamos. Bueno, aquello fue un aprendizaje y yo creo que era muy bonito ese año de aprendizaje. Y allí verdaderamente lo que dice Gerardo, nace la inquietud de si te gusta o no te gusta. Totalmente. Yo te puedo contar una anécdota muy rápida. Cuenta. Muy cercana. Sí. De una persona, vamos, mi hija, que se tiró haciendo práctica bien y llegó a la conclusión después de un tiempo de que no era para ella esto, porque decía que era un trabajo muy duro, muy difícil y sobre todo pienso, no, eso no me lo ha dicho ella así, que muy agobiante si te comes el coco demasiado, porque resulta que te sientes como culpable muchas veces cuando los alumnos no son todos, no van todos al mismo ritmo de aprendizaje, como todos en la vida no aprendemos las cosas igual. Y verdaderamente eso muchas veces es frustrante. Y si tú te comes mucho el coco, puedes terminar hasta mal. Puedes terminar hasta pensando que eres algo inútil también para que no todos los críos sean capaces de aprender lo que tú quieres transmitir o lo que crees que necesitan para la vida. Correcto. Entonces, Total. y bueno, total, que al final ha optado por la programación informática. Después de hacer el magisterio, Y pues, después del Bueno, ha magisterio, encontrado su vocación. se- Exactamente. Correcto, Sí, se ha ido Tal cual. al mundo de... Tal cual. La Merche sigue preguntando, dice, ¿han notado un cambio de expectativas de los padres, la familia, la sociedad sobre los sistemas educativos? ¿Cómo ha influido en su trabajo diario esos cambios paulatinos? Fíjate que pregunta lanza la Merche. Bueno, hay una cierta preocupación más profunda por los padres en la enseñanza de los niños en general, ¿no? Pero también hay muchas veces un cierto intrusismo, digamos, en el que algunos padres no confían en en determinados sistemas, la forma de trabajar con los niños, cuando el que más sabe de eso siempre es el maestro. Eso lo decíamos. Nosotros no hemos tenido jamás un problema con los padres porque desde el principio lo hicimos partícipes de la enseñanza de su hijo. del proyecto que teníamos. Claro, por ejemplo, tanto es así que me recuerda algún padre que nos planteaba la duda, pero vamos a ver, ¿cómo van a aprender los niños luego a escribir si escriben con mayúsculas, como decía Antonio, era el que nos lo iniciaba por ahí? Es que a los padres también los enseñábamos ¿Y un poco cómo lo que van a hacer queríamos esto? hacer. Y luego me he encontrado padres que me han Padre y dicho, madre. dice, Gerardo, gracias a aquello que vosotros le enseñaste, hoy mi hijo no ha tenido problemas ningunos para hacer investigaciones, para hacer trabajo, eso, porque le enseñaste a investigar desde el principio, desde pequeño. Claro. Mira, ¿Eh? muchos de los problemas de la dislexia y la disgrafia, y eso está estudiado también empíricamente, está demostrado que es como consecuencia del método de aprendizaje. Entonces, una de las cosas que se evita precisamente es trabajando desde otra perspectiva diferente, donde tú se van construyendo el propio pensamiento, las propias dinámicas para saber buscar en la vida y leer los textos que existen y la información que hay alrededor, pues evita mucho de todo eso, porque se aprende de forma natural, de forma, vamos, constructiva. Hombre, hoy también los padres están más enterados de lo que es la educación. Muchas veces pueden aportar, no muchas veces, pienso que pueden aportar muchas cosas, pero también hay que dejar muchas veces trabajar a lo que es el profesional, porque el profesional, el que más sabe, nadie se le ocurre decirle a un médico, oye, ¿por qué no me manda esto, me operas de esto? ¿No? Pues simplemente el maestro es el que deben confiar. Eso sí, preguntar, interesarse. Yo pienso que ningún maestro o maestra se van a negar a explicarle cuál es su sistema de trabajo y los beneficios que puede tener aquello, ¿no? Entonces, el contacto siempre entre maestro y padre va a ser beneficioso para el niño, siempre. Absolutamente. Claro. Consejo de sabios, ¿eh? El primer capítulo del Consejo de Sabios es este. Habrá más consejos de sabios, de maestros, que se irán incorporando más maestros y maestras incluso. Esa es la idea, ¿no? A lo largo del tiempo. Bueno, para comparar un poquito la enseñanza de hace unas décadas y la evolución hasta la fecha y mirando incluso al futuro. Pero ahora suena esto
porque ya lo decía Antonio Sedeño, el padre espiritual flamenco, Gerardo Parra. Yo no sé si fue el vínculo con nuestra peña, con el Ciego de la Playa. ¿Cómo llegasteis al Ciego de la Playa? Bueno, al Ciego de la Playa llegamos porque cuando yo llegué aquí, como me gustaba el flamenco, pues la primera reunión que tuvimos para hacer el planteamiento de las actividades que íbamos a hacer, de lo que es el plan de centro y todo esto, se habló de la semana cultural, se hacía una semana cultural aquí. Y entonces, como yo propuse el que se hiciera una semana cultural dedicada al flamenco. Y entonces ya en esa semana cultural, pues yo ya conocía a Norberto, de haberlo visto en alguna vez, pero no así personalmente mucho. Y ya nos pusimos en contacto con él, en fin, vimos actividades que se podían hacer en el flamenco y tal, se planteó todo aquello, y entonces salió una semana cultural muy bonita. Y entonces ya fue cuando me enteré yo que había una peña flamenca aquí. Entonces me metí yo. Claro, cuando ya empezamos nosotros, Antonio y yo, a trabajar el flamenco, pues Antonio también se incorporó a la peña. Y entonces de ahí nace nuestro vínculo. Porque no quería yo que pasáramos eso sin recordar que nosotros hemos trabajado el flamenco en la escuela, como ha dicho Antonio. Ha pasado un poquillo así por lo alto. Hemos trabajado el flamenco. Han sido 16 años trabajando con los niños en el Rincón del Flamenco. El Rincón del Flamenco aquí en Huerga, claro. Sí, tengo una experiencia que nosotros, hasta la revista de Andalucía Educativa nos la publicó, porque era una experiencia innovadora, sobre todo en Almería. En Almería no había nadie que enseñara flamenco, que yo supiera. Yo no me enteré de nadie que enseñara flamenco en la escuela. Y nosotros no es que enseñáramos flamenco, era simplemente que damos unas pinceladas. Es que no podías tampoco... hoy en día yo hubiera hecho casi toda la enseñanza a partir del núcleo central del flamenco. Y Antonio supongo que me hubiera correspondido. Claro. Porque el flamenco es tan amplio que puedes trabajar en matemáticas, literatura, lengua, historia, cualquier fotografía, da muchas posibilidades. También fuisteis pioneros en eso. Entonces, mira, perdona, Gerardo, anteriormente lo que dice Gerardo de comenzar el flamenco, ya habíamos estando en el centro de profesores, fuimos los dos a un curso que impartió el gran Calixto Sánchez, que es un fenómeno, porque además él es maestro también, y sabía, pedagógicamente, para enseñar el flamenco y y meterte en ese mundo, a nosotros nos vino muy bien. Es que nos encantó el curso. Luego asistimos a otros más con gente. Sí, este fue muy importante. Una iniciativa de la Junta de Andalucía que hizo que en todas las provincias de Andalucía se hicieran un curso de flamenco, de iniciación al flamenco. Y tuvimos la suerte de que estábamos nosotros en el centro de profesores y nos apuntamos los dos. Y Chano Lobato y trajeron cantidad de artistas. Grandes figuras, sí. Porque el curso tenía una estructura, que era primero la explicación de los cantes que se hacían, de un grupo de cantes, etcétera. Luego hablar sobre el... Y por último, de la estrategia y tal, de enseñanza y tal. Y por último, había una práctica que hacíamos nosotros de aprender un fandango, ¿te acuerdas? Que era cero, que era del alorno, o sea, un fandango cané de Huelva. Y luego, por último, hacíamos, o sea, venía un artista y durante aproximadamente media hora, un poquito más, una hora o así, pues desarrollaba sus cantes allí delante de nosotros, con un artista no, dos, el cantador y el guitarrista. Y la verdad que aprendimos un montón yo aprendí un montón. Así nació el embrión. Aunque a mí me gustaba, yo venía oyendo flamenco, yo oía flamenco hacía mucho tiempo. Pero la aplicación de eso a la escuela fue cuando lo aprendí yo un poquito ahí. Qué bueno, qué bueno. Qué de historias, qué de historias, tenemos mucha memoria. Eso es porque somos viejos ya. No, bueno, tenéis mucha experiencia. Eso me decía, un alumno me decía, maestro, ¿y tú por qué sabes tanto? Es que has estudiado mucho. Digo, no, es que soy muy mayor. Y entonces he aprendido muchas cosas. Esa expresión la decía mi padre. Dice, yo no soy viejo, soy mayor. Mayor. Y veterano. Yo digo veterano. ¿Os gusta lo de veterano? A mí me da igual. Sí, claro. Viejo no me siento. Me siento para mayor, nada, sí, pero viejo no. Hombre, pero mayor porque los resortes van... Cuando te das cuenta de que vas a hacer según qué cosa, dices... Tiene una edad, ¿no? Estate quieto. Eres mayor. ¿No? Ser mayor no es nada malo. Ahora, viejo es como un poquito más despectivo. No. No. Depende como... Viejo es deteriorado. Si se dice viejito como en la rutina. Ha deteriorado. Me suena deteriorado. Yo no me siento deteriorado en ningún momento. Tengo mi cabeza muy bien y mi en plena forma. También. Antonio, que se nos va a las Suizas ahora dentro, que no para quieto Gerardo, que se nos va. Va cerca de donde está mi hija, ¿eh? Sí.
Que no vas en globo esta vez, ¿no? No, En Basilea, en Basel, va muy cerquita. ya Me la quedo- experiencia del globo. Me quedo más bueno, tranquilo. que no me importaría hacerla de nuevo, porque la verdad es que una Ya me experiencia- contabas que era experiencia- como estar en el Sí, paraíso. sí, era flotar en el aire sin un ruido, Nada. absolutamente nada, allí a 1800 metros de altitud. Vaya. Una Qué maravilla barbaridad. viendo Eso en allí- Turquía, ¿no? no, aquí en mi pueblo. Ah, como en tu Sí. pueblo. Sí, Sí, señor. en mi pueblo. Sí, señor. Viendo allí la catedral de mi pueblo desde arriba, la Fíjate. Plaza de las Palomas, todo Fíjate. se veía allí. Qué barbaridad. Buah, Estupendamente. enorme. Pues fíjate, Luego te lo cuento. luego, y en el siguiente episodio ampliamos, en el siguiente Consejo de Sabios, próximamente ampliamos más detalles. Abusando de la presencia del portavoz habitual aquí en Candil, de la Peña del Ciego de la Playa, tenemos un encuentro muy especial, estamos recordándolo por supuesto, un recital este sábado, día 1 de Sí, febrero, este sábado por fin vamos a hacerlo. por fin. Cuéntanos, Gerardo. Bueno, ya sabes que este estuvo programado para el año pasado, pero por circunstancias que onerosas, podemos decir, que no se pudo hacer. Murió una hermana del Homenajeado. homenajeado. Joder, se traba la lengua. Y entonces no se pospuso. Ya en este caso se le propuso a ver cuándo querían ellos hacer, porque también hay que contar con la posibilidad de, sobre todo de Antonia, Mm. de cuándo se podía hacer este homenaje, y entonces lo vamos a hacer este fin de semana, este sábado. Ujú. Vamos a hacer un homenaje al Kiko, a Santiago Fernández, Santiago Fernández, padre sí. de Titi y de Antonia Y de Fernández. Antonia, sí. Y vamos a hacer este homenaje que pensamos que lo tiene merecido por su trayectoria. Ya lo creo que sí, ya lo creo Su que sí. trayectoria dentro de la peña. Más que merecido este homenaje. Ya lo Sí, creo. pues Santiago fue uno de los socios fundadores de la peña. Ha estado ahí trabajando por ella, fue vicepresidente de la peña durante también mucho tiempo. Ujú. Y luego, nada más que el hecho de tener esos hijos que tiene, pues Fíjate, ya lo hace Claro, merecedor. son una institución Fíjate. dentro de la merecedor peña. del homenaje a ellos. La Toñi la conocí yo cuando estaba ya en quinto Ya ves. de primaria. Mm. La vimos evolucionando. A Titi también lo conocí. He ido con ellos de viaje a hacer actuaciones porque mi hijo, el mayor, se metió con ellos a tocar el cajón y a tocar Sí, las palmas. sí. Un grupo que hizo Gerardo, ¿no? Sí, efectivamente, Gerardo. Un grupo que hizo Norberto, que se llamaba Mascarana, le pusimos Mascarana. Sí. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla, te lo voy a explicar también, porque es anecdótico. Mascarana era el cortijo que nos iban a dar a la Peña Flamenca, una parte de El él, actual ayuntamiento. para, Sí, donde el está actual nuestro ayuntamiento, ayuntamiento. para hacer allí la sede de nuestra Peña Flamenca. Sí. En función de eso se hizo una escuela taller para convertir el antiguo cortijo de Mascarana en un edificio funcional, y dentro de él, una de las partes de abajo, pues dedicarlo a la peña, ¿no? Mm. Pero en fin, se acabó aquel trabajo, se acabó aquella obra, y bueno, entró otra corporación y vieron que aquel edificio era muy bonito. Pero era ahí, para lo eso. es, claro. Y entonces decidieron cambiarlo de Ubicar el ayuntamiento allí. ubicar el ayuntamiento allí. De todas formas, nosotros estamos en la peña que eso, se lo agradecemos al ayuntamiento, a todos los ayuntamientos que han pasado, podemos decir, porque nos tienen dado un local en el que desarrollamos nuestras actividades, y En el barrio de las que ellos Zorreras. y lo subvencionan ellos, Sí, señor. o sea, pagan todos los gastos y todo eso que nosotros tenemos. Y al mismo tiempo, pues, no sé, dejar de andar como andamos por ahí en los colegios o en el bar centro, que hicimos mucho. Ya nos mucho contabais en su día, ¿eh? El Exactamente. amigo Norberto, por supuesto, Norberto, al que que era le mando un abrazo desde aquí. la también. memoria, Claro, la memoria Sí, tiene física una de eso. Sí, prodigiosa. señor, sí, señor. A ver si se deja un día y tomamos Bueno, un café y- aquí extendido y, también. y el hijo del Titi, el Titillo, fue alumno. Sí, sí. También, ya me lo contabas, es verdad. Manolillo, Sí, Manolillo, sí, yo sí, tengo sí. mucho cariño a Manolo. Que él tiró más por la Por la percusión. percusión, sí. Sí. Y por las palmas. Manuel también. Las vivía, Palmas, el Cajón, Manuel el- vivía todo el año, todo Claro. eso, toda la semana para la media hora Sí. para la media hora del Eso, del- vamos. del flamenco. Para los Ese demás era- no había que lo esa controlara. disfrutar. Lo otro no ha sido muy buen estudiante. Oye, y Manuel. la caza se le da muy bien también, ¿eh? Sí, son cazadores. Sí, sí, Cazador, sí. señor, sí, señor. Pues un abrazo a toda la familia y, por supuesto, más que merecido ese homenaje a Kiko este sábado, 9:30, en nuestra peña. Sí, esperamos que vengan amigos Entrada cantadores, libre, por amigos supuesto, artistas, claro ¿no? que sí, claro que Pueden sí. participar todo el que se sienta con fuerza para subirse Claro al que sí. escenario. Y Total. luego también, pues todos los que quieran acudir a homenajear a Kiko, pues los tenemos allí, los estamos esperando. Claro que sí. Vamos a acabar con el Titi, Manuel Fernández el Titi. Tuve la ocasión, fíjate, de tomar un café extendido también con Antonia, con motivo de uno de sus eventos. Coincidía ese evento con su cumpleaños, el año pasado,
Y bueno, que vamos a contar que no se sepa, ¿no? Tanto del Titi como de Antonia. Antonia Fernández, claro. Que sigue avanzando. No, Antonia sigue con su trayectoria. Ya lo creo que sí. Pues maestros, Gerardo Parra, Antonio Sedeño, Gerardo Parra, que ha sido un placer, ¿no? Lo siguiente que dicen ahora los modernos, un gustazo y que es un privilegio contar con vuestra sabiduría. Ya sabes que puedes contar con nosotros cada vez que tú quieras. Hombre, estoy conmigo como siempre, como hacemos siempre para los eventos flamencos. Y bueno, con Antonio y yo, pues para las vivencias nuestras, hombre, son bastantes. Fíjate. Quedan muchas todavía. Bueno, algo pues que no hemos hablado del recogido. marchalejo. Por eso, es que no hemos hablado del marchalejo, no hemos hablado de los carnavales. El marchalejo era nuestra segunda peña. No hemos hablado de los carnavales en el la colegio. Sede oficiosa. La sede oficiosa, efectivamente. Hemos hablado de muchas cosas que se han hecho. No se pierdan el siguiente episodio del Consejo de Sabios Lo y pasarán Maestros. ustedes muy bien. Sin duda alguna. Me saco la espinita y hemos tomado el café compartido. Muy bien. Un abrazo muy grande, maestro. Muchas gracias igualmente. a ti, Antonio, por acordarte. 87